sesiones 2021-2022. Agradecemos, enciendan sus cámaras y mantengan apagados sus micrófonos hasta el momento en que la presidencia les otorgue el uso de la palabra. Pasamos, debo informarles que han sido invitados el sector del Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación. Vamos a pasar a la orden del día. La aprobación del acta de la sesión anterior. Señores congresistas, como primer... ok. Vamos a pasar a la orden del día. Señores congresistas. Buenas tardes, señor presidente. Como primer punto, presente. Señor congresista Tello Montes Edgar está presente. Señor secretario, sírvase usted marcar la asistencia. Señores congresistas, como primer punto de agenda tenemos el debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 189/2021 que propone la ley que crea el Servicio Civil de Graduados para el Sector Agrario, CECIGRA Agrario, para impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. Quiero comentar, señores congresistas, algo importante. Esta iniciativa forma parte de la agenda legislativa para el periodo 2021-2022, la que ha sido aprobada por el Congreso de la República y que ha sido decretada como primera comisión dictaminadora el 15 de septiembre del 2021. El CECIGRA Agrario forma parte de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, en cuyo eje reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural se establecen diversas líneas de intervención que apuntan a promover el desarrollo agrario y rural, sentando las bases de una segunda reforma agraria para la inclusión, otorgando acceso a más de 2 millones de productores agrarios al servicio de extensión, capacitación, asistencia técnica y crédito, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha presentado un dictamen con una fórmula legal coordinada casi en su totalidad con la Comisión Agraria, proponiendo una ley que crea Servicio Civil de Graduados para el sector agrario, CECIGRA Agrario, para impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. También quiero manifestarles que esta propuesta legislativa busca favorecer a miles de universitarios recién egresados que irán al campo a brindar apoyo técnico a los agricultores. La propuesta es viable toda vez que forma parte de la política general del gobierno para el periodo 2021-2026 y conviene recordar que uno de los sectores productivos que más se ha perjudicado con el COVID es el agro. Por esa razón, siendo política general del gobierno, se requiere un impulso que apunte a potenciar el proceso de industrialización rural, la canalización de los productores y las compras estatales en favor del valor agregado de la producción agraria. El gobierno y una responsable ejecución de la banca de fomento agrario. La Comisión de Educación, a través de sus asesores y técnicos, ha tenido reunión de trabajo junto con los técnicos de la Comisión de Agricultura y también con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, quienes han confirmado el carácter consensuado de la propuesta legislativa con algunas modificaciones que ya fueron incorporadas, así como las sugerencias
de la Oficina Técnica Legislativa respecto a la redacción de nuestra fórmula legal. Dejo la palabra a los señores congresistas que deseen el uso de la palabra y aportar. José Luis Elías, presente, señor presidente. Elías, presente. Se le consigna la asistencia, señor congresista Elías, presente. Señor presidente, Alex Paredes, por favor, que se considere mi asistencia. Tuve problemas técnicos. Se le consigna su asistencia, señor congresista Alex Paredes. Voy a otorgar la palabra a la congresista Ramírez García Tania. Adelante, congresista Ramírez García Tania. Señor presidente, Herrera, congresista, presente. Se le acaba de consignar su asistencia, señor congresista. Adelante, señora congresista Roberto Ramírez Sánchez, García también Tania. registra mi asistencia, por favor, presidente. Roberto Sánchez. Gracias. Está registrado. Señor presidente, ¿puedo tomar ya la palabra? Tiene usted la palabra, señora congresista Ramírez García Tania. Muchas gracias, señor presidente. Y colegas de esta Comisión de Educación, en esta ocasión tomo estos minutos para poder transmitir la relevancia del proyecto de ley 189-2021, ley que crea el servicio civil de graduarnos para el sector agrario, CESIGRA, agrario, ¿no? Para impulsar la participación de los estudiantes y egresados de la actividad agraria. Por experiencia propia les puedo comentar de que miles de hermanos agricultores, hoy en día ellos la esperanza la tienen en nosotros los jóvenes y tenemos que hacerlo a través de este campo, ¿no? A través de la educación y a través de usted, señor presidente. En este proyecto, lo que se busca desarrollar es un marco de promoción que permita vincular la participación de dos públicos objetivos, ¿no? De dos públicos objetivos muy importantes. Los jóvenes, quienes en sus carreras profesionales relacionadas al agro quieren de prácticas en campo para cerrar de manera concreta su ciclo formativo, ¿no? De paso que llegarían a experimentar de forma más efectiva sus conocimientos, y los pequeños productores agrarios quienes podrán intercambiar sus experiencias como miras a mejorar sus procesos productivos. Creo que sería un complemento en conjunto de tanto nuestros padres agricultores como los jóvenes que tenemos los conocimientos y llevarlo a la práctica con la experiencia de ellos que por años vienen cultivando o sembrando en la tierra, ¿no? Generando en este caso grandes sinergias que contribuyan al desarrollo del sector agrario. La Comisión Agraria ha generado espacio de discusión técnica en el Ejecutivo, invitando funcionarios con experiencia técnica del MINAGRI, SUNEDU, Ministerio de Trabajo, el MEF y el MINEDU, a remuneraciones de trabajo los días 4 y 7 de octubre, en donde recibirán opinión favorable sobre la propuesta, transmitiendo la intención de apoyar la misma, compartiendo para ello recomendaciones con miras a fortalecerla y permitir un mayor impacto. En este caso, finalmente, estimado presidente y colegas, reitero una vez más la importancia de este proyecto. Tiene para el sector agrario. No le demos la espalda a los agricultores y a los jóvenes, que sería una gran experiencia poder revolcar sus conocimientos con la práctica, en este caso, ¿no? Que necesitan formarse con mecanismos de incentivo que contribuyan a generar más oportunidades para su desarrollo profesional. Por ello les pido a todos ustedes, colegas de esta comisión, el apoyo para que podamos dictaminar esta propuesta de manera favorable y encaminarnos
a su aprobación en el próximo pleno del Congreso de la República. Yo creo que sería una gran oportunidad y un valioso respaldo que recibirían nuestros hermanos agricultores de todo el país y, de paso, aquellos jóvenes que quieren seguir ese camino de la agricultura. Gracias, señor presidente y colegas presentes. Gracias, señora congresista. Tiene la palabra la señora congresista Cruz María Zeta Chunga. Señor presidente, colegas congresistas, muy buenas tardes. Señora presidenta, definitivamente esta es una oportunidad brillante para los jóvenes, porque van a poder participar en el desarrollo de la cadena productiva, asesorando y trabajando conjuntamente con las comunidades agrarias. Es necesario promover la participación de los jóvenes en la actividad agraria y con ello complementar su formación profesional, así como el cierre de brechas en los sectores productivos, agrarios. Esto no solamente va a beneficiar a los jóvenes estudiantes, sino también a las unidades receptoras, ya sean personas naturales, personas jurídicas, individuales o asociadas, tales como las comunidades campesinas o nativas, a las empresas agroexportadoras y a las entidades públicas vinculadas al sector agrario. Es por ello que debemos apoyar esta iniciativa y tener un avance importante para nuestro agro. Es nuestra oportunidad de brindarle oportunidades a muchos jóvenes que quieren salir adelante y sacar adelante el agro. Aprovechemos brindarle oportunidades a los jóvenes que esperan de nosotros. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente. Perdón, gracias. Gracias, discúlpeme, señora congresista. señor presidente. Discúlpeme. No se preocupe. Bien, debo informar a todos los congresistas que están en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Le acabamos de dar la bienvenida y le damos la bienvenida. Ya está en la sala Miguel Grau, el señor viceministro Gustavo Martín Rosell de Almeida, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Bienvenido, señor viceministro. Terminando este punto, vamos a darle la participación a usted. Muy amable. Bien, tiene la palabra el congresista Alex Paredes González. Sí, señor presidente, buenas tardes reiteradas a todos los presentes. Creemos que lo que se podría consumar con este proyecto de ley 189/2021, que propone crear el servicio civil de graduados para el sector agrario, es un acto de gratitud con aquellos que tal vez son los olvidados, son los postergados. Gente que tal vez no tuvo el acceso de llegar a un instituto, de llegar a una universidad, pero sin embargo con su trabajo ha hecho no solamente que nos alimentemos, sino que el país pudiera tener impuestos, divisas, etcétera. Y comienzo señalando que el artículo 88 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Se intentó hacer algunas cosas con el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Sin embargo, no se viene haciendo las cosas como corresponde. Debió ayudar en términos integrales a todos nuestros agricultores. La esperanza de los agricultores de los diversos puntos del país estuvo radicada también en los gobiernos regionales. Pero ocurre lo mismo, los gobiernos regionales están preocupados solamente en cemento, ladrillo, adendas y postergaciones de obras y todo aquello que dé beneficio a todo este cáncer de la corrupción que ha permitido que muchos de ellos estén encarcelados, perseguidos, fugados, etcétera. Entonces,
encontramos que en el sector agrario no hay planes de cultivo, de riego, planificación no la hay. Es decir, hay una ausencia en este otro escenario, o mejor dicho, desde este otro nivel de gobierno, como es el regional, para los agricultores. Pero ahora aparece esta alternativa que promueve la participación de los estudiantes y los egresados de las carreras que tienen relación, que guardan relación a las actividades agrarias. Y entonces la creación del servicio civil de graduados va a suplir en alguna medida, en alguna parte, esa ingratitud del Estado representado por los gobiernos de turno. Y será el ímpetu de esos jóvenes, de esas señoritas, muchos de los cuales, con toda seguridad, justamente provienen de ese sector, porque ellos han visto cómo sus padres desarrollan esta actividad económica de la agricultura y han visto las postergaciones y los maltratos. Y entonces seguramente, con la ilusión que siempre los hijos adoptan a la hora de elegir una carrera, es con la finalidad de regresar. Y de regresar a hacer algo por el lugar donde estuvieron, donde nacieron, donde vivieron. De tal manera que esto que trae ímpetu, que trae mucha fuerza plasmada en la juventud, también va a tener beneficio para ellos, porque se van a encontrar con la sabiduría de la experiencia de la vida que tendrán nuestros agricultores. Y entonces la sinergia de esa experiencia con ese ímpetu hará que el país se vea beneficiario. De tal manera que esperamos que en este CECIG agrario estén todas las actividades profesionales de esos estudiantes que terminan con el título relacionado al sector agrario, pero cuánto nos gustaría también, ojo, los profesionales o los estudiantes que desarrollan la carrera de medicina veterinaria. ¿Cuánto van a recibir ambos, estudiantes como agricultores? Entonces, creo yo que este proyecto que va a regular la creación de este servicio civil de graduación en beneficio del desarrollo del sector agrario es necesario y es anhelado por los agricultores. Por lo tanto, señor presidente y amigos congresistas, desde ya yo expreso mi voto de aprobación de este predictamen. Gracias, presidente. Gracias, congresistas. Bien, voy a otorgar la palabra al congresista Guamán Coronado Raúl, que está presente en la sala Grau, que desea, que ha pedido la palabra. Adelante, congresista Raúl Guamán Coronado. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial también al viceministro de Salud, el doctor Rosell. Voy a hablar como alguien que tuvo la experiencia del CECIGRA, anteriormente CECIGRA, luego SARUM, como médico de profesión. Es una experiencia muy bonita y en cierto modo, como gente que hemos estudiado en una universidad, tenemos los conocimientos científicos y esto los volcamos en el campo con la experiencia. Yo creo que compartida la experiencia con la ciencia es más fructífera y va a contribuir enormemente a la política de gobierno actual en la que están haciendo una nueva reforma agraria. Yo creo que va a ser saludable desde ya y felicito a la persona o al congresista que ha presentado este proyecto. De mi parte va a contar con mi apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Raúl Guamán Coronado. Adelante, señor congresista Marticuarena Mendoza Jorge Alonso. Gracias, señor presidente. Yo creo que esta es una excelente propuesta que de alguna manera va a ayudar a contribuir a los agricultores con respecto, digamos, a esta segunda reforma agraria que el presidente lo ha señalado y que creo que es un compromiso que él está asumiendo y le tomamos la palabra. He tenido la oportunidad de reunirme con dirigentes agricultores en Ica que han sufrido, muchos de ellos, a raíz de la experiencia de la primera reforma agraria, que una de las grandes debilidades que hubo en esa primera reforma agraria fue la capacitación y preparación para que sean buenos administradores de sus tierras, y que eso de alguna manera fue utilizado en el futuro
para nuevamente volver, digamos, a otro estilo de manejo de los recursos agrícolas, como son ya las grandes empresas que empezaron a adquirir a un costo bajo las parcelas de los campesinos. Entonces, creo que esta oportunidad que se plantea a través del CECIGRA ayuda a resolver dos problemas. Uno, que se inserta, digamos, a los profesionales recién egresados de agronomía, y también de alguna manera resuelve el problema de la falta de capacitación y tecnificación en la agricultura. Ya en ICA, de alguna manera, los agricultores también están pensando en alto, e inclusive están pensando más allá, con lo que se ha hablado de esta segunda reforma agraria, como iniciar, digamos, la industrialización de algunos recursos que realmente se producen acá en el Perú en exceso, ¿no? Y evitar después las grandes exportaciones, como el caso de la papa, por ejemplo. Entonces, yo creo que el CECIGRA abre la posibilidad de que se convierta en una herramienta valiosa para apoyar a la agricultura. Creo que esta es una propuesta que nadie podría oponerse. Yo saludo la iniciativa que ha tenido el congresista y creo que todos estamos de acuerdo en que esto sea el inicio de la segunda reforma agraria. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Bien, vamos a someter a votación el punto del dictamen que propone la ley que crea el Servicio Civil de Graduados para el sector agrario, CECIGRA Agrario, para impulsar la participación de los estudiantes y egresados en la actividad agraria. Señor secretario técnico, sirva usted llamar a votación nominal. Vamos a llamar a votación nominal, señor presidente. Congresista Paredes González. Paredes González, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona. Paredes González, a favor. Congresista Paredes González, a favor. Se ha consignado su voto, señor. Muchas gracias, señor secretario técnico. Congresista Paul Gutiérrez Ticona. Congresista Fernando Herrera Mamani. Herrera Mamani, a favor. A favor. Congresista Herrera Mamani, a favor. Congresista Nibardo Tello Montes. Congresista Cordero Jontay María del Pilar. Cordero Jontay, a favor, presidente. A favor. Cordero Jontay María del Pilar, a favor. Congresista Raúl Guamán Coronado. A favor. Congresista Raúl Guamán Coronado, a favor. Congresista Tania Ramírez García. Congresista María Zeta Chunga Cruz, accesitaria de Fuerza Popular. Sí, accesitaria por Eduardo Castillo, por el congresista Eduardo Castillo. A favor. El sentido de su voto es a favor. Congresista María Zeta Chunga Cruz, a favor. Congresista Pedro Martínez Talavera. A favor. Congresista Pedro Martínez Talavera, a favor. Congresista Roberto Quiabra León. A favor. Congresista Roberto Quiabra León, a favor. Congresista Diana González Delgado.
Congresista Flor Aide Pablo Medina. A favor. Congresista Flor Pablo Medina, a favor. Congresista Roberto Sánchez Palomino. A favor. Congresista Roberto Sánchez Palomino, a favor. Congresista José Luis Elías Ábalos. Siendo la región Ica una región muy agraria y teniendo a la Universidad de San Luis Gonzaga pendiente de un licenciamiento donde tiene agronomía y agroindustrias, a favor. Congresista José Luis Elías Ábalos, a favor. Congresista accesitario Jorge Martí Corena Mendoza. A favor, señor presidente, a favor. Congresista Jorge Martí Corena, accesitario del Grupo Perú Libre, a favor. Congresista presidente Esdras Medina Minaya. A favor. Solo voy a llamar a quienes registraron nuevamente, señor presidente, su asistencia, pero que no han emitido su voto. El congresista Paul Gutiérrez Ticona. A favor, señor presidente, a favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Nibardo Tello Montes. A favor, señor presidente. Congresista Nibardo Tello Montes, a favor. Congresista Tania Ramírez García. A favor. Congresista Tania Ramírez García, a favor. A favor. Congresista Diana González Delgado. A favor. Congresista Diana González Delgado, a favor. Señor presidente, por unanimidad. Señor presidente. Atención, Gracias. por favor. Señor presidente. Sí. Quisiera consignar mi asistencia, Luis Picón, y mi votación a favor, por favor. Y ya, señor congresista, está consignado su asistencia y su votación a favor. Damos gracias a todos los congresistas. Este proyecto de ley ha sido aprobado el dictamen por unanimidad. Señores congresistas, hasta este punto se consulta la aprobación del acta con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Se da por cerrado este acta, si es que no hay oposición. La aprobación del acta con dispensa de su lectura se da por aprobada. Bien, vamos a pasar al segundo punto de agenda. Voy a invitar al señor viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, en representación del ministro de Salud, sobre el protocolo de bioseguridad y estrategias a nivel de Lima y provincias del Ministerio de Salud, quien va a presentar su exposición en base también a la exposición que se realizó a los rectores de las universidades para el retorno a las clases presenciales. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo a los señores y señoras congresistas participantes de parte del Ministerio de Salud. Vamos a presentar brevemente esta presentación que se hizo el día 14 a un grupo de rectores y representantes de las universidades, y también que hemos reiterado el día de hoy a un grupo solicitante de 28 universidades, sobre todo de provincias, que nos solicitaron la presentación de los siguientes lineamientos. Si me permiten la presentación, por favor.
Bien, solamente decirles que nosotros como Ministerio de Salud damos los lineamientos respetando siempre la autonomía universitaria y la rectoría que tiene el Ministerio de Educación en materia de los establecimientos educativos. Siguiente, por favor. La presentación consta de dos puntos, los lineamientos generales propuestos por el Ministerio de Salud, que se enmarcan en las intervenciones y medidas sanitarias en términos de la pandemia, y la propuesta de medidas a considerar en los protocolos que deben hacer no solamente el Ministerio de Educación, sino la adecuación por cada una de las universidades. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la planificación, que es muy importante, de retorno a clases presenciales o semipresenciales, tenemos la definición de los criterios para el ingreso de los alumnos, maestros y personal administrativo, entre ellos el uso obligatorio de la mascarilla, que todos sabemos que está definido en el Decreto Supremo, y también las alternancias de horarios, etcétera. La definición de quiénes son considerados aptos para el ingreso, es decir, las personas vacunadas, asintomáticos, contactos de casos sospechosos o confirmados, etc. La definición del número de alumnos por turno y horario, el número de alumnos por aula o laboratorio, garantizando las condiciones de bioseguridad, distanciamiento, ventilación. Criterios para uso de los espacios comunes, revisar la pertinencia de uso o restricciones de espacios como auditorios, bibliotecas, comedores, gimnasios, servicios higiénicos, entre otros. Criterios, creo que se ha salido la presentación. Bueno, estos puntos los iremos desarrollando en el transcurso de la presentación. Vamos a esperar que vuelvan a ponerla, por favor. Aquí también estamos viendo los criterios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción entre maestros y alumnos en las aulas y laboratorios, y la necesidad de un equipo básico de salud en las universidades para monitoreo y control de la situación de salud. La siguiente, por favor. En cuanto a las adecuaciones de espacios y ambientes de la universidad, estamos trabajando conjuntamente con ellos, todo el protocolo de desinfección y limpieza de los ambientes de la universidad, la frecuencia, desde luego, y la forma como debe hacerse la limpieza regular y la desinfección en caso de que haya habido algún caso detectado. La señalización y disposiciones estructuradas de los espacios de trabajo de ambientes de uso común, las medidas administrativas como gestión y provisión de los recursos para la bioseguridad de las clases presenciales, comunicación, capacitación y entrenamiento con simulacros de los asistentes en caso se detecte algún caso, señalización del distanciamiento en los pasillos, identificación de ambientes y señalización de dirección para evitar aglomeraciones, tanto para el ingreso y egreso del personal y los alumnos. También establecer un punto de triaje. En algunas universidades incluso cuentan con clínicas o tópicos en el cual van a recibir la capacitación para el manejo de los pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto a desarrollo de la rutina y dinámica universitaria, tenemos las acciones diferenciadas para personas de riesgo, es decir, aquellos mayores de 60 años, personas con comorbilidades, gestantes, entre otros, y también los procedimientos para la permanencia de las personas que no tienen riesgos, medidas de higiene que deben cumplir todo el tiempo para alumnos, maestros y personal, lavado de manos, uso de mascarillas, entre otros, cuáles van a ser los procedimientos para el consumo de alimentos y la hidratación dentro del recinto universitario, seguimiento y monitoreo de la salud mental en tiempos de pandemia. Siguiente, por favor. En cuanto a los cuidados y prevención de las personas, el estado vacunal de los alumnos, maestros y trabajadores incluye la familia de estos, control periódico del estado de salud de los alumnos, maestros y trabajadores, monitoreo diario de todos los que acuden al campo universitario, manejo de sintomáticos y contactos de síntomas, alumnos y trabajadores, manejo de alumnos y trabajadores positivos para la COVID, condición y criterios de retorno de alumnos o trabajadores aislados por COVID, manejo de contactos dentro de la universidad, grupos que comparten espacios comunes y coordinación con las DIRIS, direzas, jerezas para el seguimiento de contacto fuera de la universidad
y toma de pruebas. Es importante esta articulación entre salud y educación para proteger y velar por la vigilancia de la comunidad universitaria. Siguiente, por favor. En cuanto a las propuestas de medidas a considerar en los protocolos de retorno a clases que han sido trabajadas y han sido entregadas también a la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación, son las siguientes. Siguiente, por favor. En cuanto a la comunidad universitaria, debe cumplir con las siguientes medidas de prevención y control del COVID-19. Se está disponiendo un distanciamiento físico mínimo de 1.8 metros cuadrados. Este distanciamiento es el que define el aforo de los lugares cerrados principalmente, ¿no? Porque no podemos poner un aforo porque las aulas de las universidades son distintas, entonces tiene que haber una adecuación a la infraestructura de cada universidad. Realizar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón o con una loción gel de alcohol al 70%, que es una acción que hacemos ya casi rutinariamente y que sirve no solamente para el tema de COVID, sino para las diferentes enfermedades que puedan transmitirse en lugares de aglomeración o de lugares donde están los estudiantes. Uso adecuado y obligatorio de doble mascarilla, también un uso de protector facial o careta en espacios determinados. En ningún caso se utiliza solo protector facial o careta. Lo que es estrictamente obligatorio es el uso de doble mascarilla. Privilegiar las actividades en espacios abiertos, de no ser posible, en las actividades realizadas en espacios cerrados se debe tener ventilación adecuada, ventanas abiertas permitiendo el aire cruzado, iluminación natural de todos los ambientes. Reducción de aforo de los espacios en las universidades, salones, auditorios, patios, a fin de garantizar el distanciamiento físico que ya hemos definido en 1.8 metros y que eso también llevará a la adecuación de horarios y de diferentes actividades presenciales. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudiantes, docentes y personal administrativo, personal que brinda servicios generales u otros miembros de la comunidad deben contar con las 2 dosis, es decir, con la vacunación completa para poder asistir a las universidades. Esto va a ser definido también a través del decreto supremo de las restricciones que aprobamos cada 15 días. Las personas que se presenten diagnóstico positivo COVID-19 deben permanecer en su domicilio y si tienen alguna de estas síntomas como tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dificultad respiratoria, no podrán retornar a las clases presenciales o semipresenciales en las universidades en al menos 14 días o luego de haberse descartado la infección de COVID-19 o haber sido de alta por el facultativo. Es decir, cuando ya no tengan ninguno de estos síntomas y se haya definido que ya superaron el COVID o que se haya descartado que hayan tenido la enfermedad. Por otra parte, la universidad elabora y aprueba su protocolo específico de retorno a clases dentro del ámbito de la autonomía. Nosotros no vamos a decirle y no tenemos tampoco ese mandato de decirles la próxima semana retornan a clases. Eso es una decisión que tiene que tomar la universidad y entendemos el Ministerio de Educación cuando se tengan las condiciones para poder cumplir con este protocolo de presencialidad, ¿no? Pero estamos reuniéndonos con ellos, vamos a darle toda la asistencia técnica que se requiera y el importante es este trabajo conjunto para garantizar que las personas cuando vayan a la universidad pues tengan el mínimo riesgo de contagio. Siguiente, por favor. La universidad promueve las medidas preventivas para evitar la transmisión del SARS. En este caso hemos tenido vacunaciones ya en las universidades, aparte que algunas universidades nos vienen apoyando y trabajando coordinadamente con nosotros como centro de vacunación, pero ustedes vieron que el día lunes hemos tenido un vacunarrock en la Universidad de San Marcos, el día de ayer el señor ministro estuvo en la Universidad Nacional de Trujillo y todas las universidades que nos soliciten días para poder vacunar a su personal y a sus estudiantes, nosotros vamos a darle todas las facilidades para que esto pueda darse en el tiempo más corto posible. Además que estamos dando las capacitaciones al personal. En el caso de los docentes, el personal administrativo personal, también se recomienda que la universidad cumpla con los lineamientos de la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
o que haga sus veces con la finalidad de contribuir a la disminución del riesgo y sobre todo salvaguardar la vida e integridad de las personas. Siguiente, por favor. El aforo del local educativo entonces está dado por guardar la distancia de más de 1.8 metros en todas las direcciones, en todos los ambientes, sobre todo estamos hablando de los ambientes cerrados. La señalización en local educativo sobre la capacidad de aforo total permitido el ingreso en cada ambiente, lavado y desinfección de manos, higiene respiratoria, uso de mascarilla, puntos de acopio de desechos. Los mensajes deben ser sencillos y contemplar la diversidad funcional, cultural y lingüística de cada región. Implementación de estaciones de lavado y desinfección de manos en la universidad si es que no tienen los baños habilitados o puntos ya específicos. Y la ventilación que debe ser además supervisada permanentemente para que los ambientes no se conviertan en un lugar de contagio. Y también, desde luego, los protocolos de limpieza y desinfección, la frecuencia y la modalidad de desinfección. Siguiente, por favor. En cuanto al seguimiento de la condición de salud de la comunidad universitaria, la identificación de personas de grupo de riesgo frente al COVID, con aquellas personas con comorbilidades o mayores de 60 años, de acuerdo con lo que establece el Ministerio de Salud. El descarte de sintomatología, identificación de casos, aplicación de pruebas COVID. En ese sentido, nosotros como Ministerio de Salud estamos ofreciendo tomar las pruebas COVID de acuerdo a la demanda que hagan las universidades, por lo tanto no les va a incurrir un gasto. Nosotros podemos hacer las pruebas moleculares y también hacer, desde luego, el procesamiento y el seguimiento de los pacientes. Eso es muy importante para que las universidades no tengan que implementar este tipo de procedimiento. Antes de la jornada, si un miembro de la comunidad educativa o alguien de su entorno cercano presenta síntomas o tiene diagnóstico confirmado, no debe asistir a la universidad, se debe poner en contacto y a través de nuestro sistema de salud vamos a hacer el seguimiento de la persona y de su familia. Y si durante la jornada se debe desarrollar acciones específicas para el ingreso, desinfección, consumo de alimentos, clases en las aulas, como ya hemos referido en las consideraciones generales. Siguiente, por favor. En caso de las acciones de sospechosos confirmados, la identificación fuera de la universidad, desde luego ya lo hemos mencionado. Posteriormente se procede a realizar un descarte a través de una prueba molecular que lo toma el Ministerio de Salud y que de resultar positivo se procede a la cuarentena domiciliaria por 14 días y el monitoreo de parte del equipo también del Ministerio de Salud. Y se debe esperar a un alta clínica para que pueda retornar a sus clases presenciales. Durante las clases en la universidad para síntomas leves, el personal responsable de salud debe llamar a la familia para que pueda trasladarse a su domicilio. Para síntomas graves, el personal directivo debe llamar a la familia y notificar al establecimiento de salud correspondiente de su jurisdicción y solicitar atención inmediata, ¿no? Entonces tenemos que generar esa red que permita rápidamente identificar si es que hay un caso positivo dentro de la universidad y para su manejo y tratamiento por parte de tanto el Ministerio de Salud o la entidad competente. Y desde luego todos los mecanismos de seguridad dentro del local. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería en grandes rasgos. Nosotros ya tenemos un borrador de protocolo que ha sido elevado al Ministerio de Educación y esperamos en un lapso de no más de 7 a 10 días tener esto aprobado. Gracias, señor presidente. Señor Gustavo Martín Rosell de Almeida, le agradecemos su exposición. Seguro que hay algunas preguntas de los señores congresistas. A los señores congresistas les pedimos que por favor sean sus preguntas puntuales para poder darle la participación al congresista para darle la participación al señor viceministro, después de 3 o 4 preguntas, pueda absolver lo que ustedes han preguntado. Voy a dar la palabra a los congresistas que deseen que realicen o nos indiquen quién desea tener la palabra. Adelante, congresista Raúl Guamán Coronado. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, felicitar al viceministro por su exposición concreta, escueta y fácil de comprender. Mi interrogante es de las reuniones preliminares que sostuvieron con los rectores, ¿cuál es el parecer de ellos? ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué piensan?
al menos yo particularmente, ¿no?, desde un punto de vista personal, de repente habría que preparar incluso las universidades para un mejor iniciar unas actividades presenciales en la universidad para evitar, ¿no?, de repente una tercera o cuarta ola, ¿no? De repente estamos en un momento de silencio de la pandemia y de repente será bueno preparar eso, y es importante las autoridades de las universidades den su punto de vista para dar de repente su conformidad. Muchas gracias. Bien, ¿hubiese algún otro congresista que desea hacer uso de la palabra? Sí. Congresista Cruz María Zeta. Tiene la palabra, señora congresista. Sí, señor viceministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por participar, porque realmente yo creo que con ustedes vamos a sacar adelante lo que es educación, especialmente para toda mi región Piura. Le hablo a nivel nacional, pero por qué no decirlo, estamos muy preocupados porque la región Piura, las universidades, los colegios están totalmente abandonados, son un elefante blanco, por no decirlo de que se están cayendo hasta los colegios. He tenido pedidos de centros educativos, colegios, de que están con sus paredes deterioradas. Hay mucho que trabajar por los colegios, porque realmente nos preocupa eso. Viceministro, le hago una consulta. ¿Cómo se están proyectando para sacar adelante los centros educativos y las universidades? Porque yo veo que hay mucho trabajo por delante de nosotros para poder asistir, que los alumnos tengan presencia en sus estudios, porque hay muchos problemas con niños, jóvenes, y por qué no decirlo, de que hay problemas, no solamente en la educación, hay problemas que nos hacen falta acá en Piura, especialistas, psicólogos. Hay niños que tienen muchos problemas. Estamos solicitando apoyo, porque yo creo que por estos casos que han venido atravesando en los encierros, se han quedado realmente jóvenes, adolescentes, niños, por qué no decirlo hasta padres, tienen muchos problemas. Es por eso que cada día escuchamos que hay muertes, hay realmente problemas en la familia, porque no saben cómo salir de ese encierro que han sentido en este golpe realmente que hemos pasado en el COVID-19. Muy preocupada como congresista y por mi región, porque nos falta mucho en la región Piura. Le pido por este medio, señor viceministro, que tomen cartas en el asunto, y les agradecería muchísimo si ustedes nos visitan en la región Piura. La región Piura es una zona que realmente hay mucha pobreza, hay zonas que hay mucha pobreza, y eso me preocupa como congresista y como autoridad. Muchas gracias. Más adelante les estaré enviando desde mi despacho un pedido para mi región Piura. Muchas gracias, y yo sé que Dios les va a abrir esas puertas, porque yo sé que como autoridades estamos acá para trabajar y sacar adelante nuestro país. Gracias, congresista. Voy a darle la palabra al congresista Paredes González Alex. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Bueno, la mujer del César no solamente tiene que parecerlo, pues, tiene que serlo. Aquí no se trata de velar, de vigilar. Aquí no se trata de ponerse en un papel de tercero. Aquí hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad significa asumirla, ponerse en primera persona. Y eso tiene que entenderlo el sector salud.
Lamentablemente, muchos de sus funcionarios vienen del gobierno anterior, gobierno que menospreció la vida de las personas, que le importó nada la vida de las personas, y por eso está en materia de varias investigaciones en el Congreso. Y ojalá terminen bien sancionados, porque la vida no regresa. La vida se va cuando se pierde sin regreso. Y muchos y muchas de las familias que han perdido esas personas responsabilizan justamente a esa mala conducción. Ni qué decir del daño permanente que se le está causando a los niños, a los jóvenes, donde vemos poco o nada por la educación básica en el tema de salud en específico y el tema de salud emocional. Escuchaba yo varios de los planteamientos. Me imagino y pregunto a través de la presidencia, ¿cuántos simulacros se han hecho y en qué universidades se han hecho? Porque se ha hablado de simulacros. ¿Cuántos pilotos ya se han desarrollado? Segundo, se habla de una reducción de aforos, de aulas, auditorios y otros espacios. ¿En qué porcentaje? ¿O tendrá que ser una decisión de las autoridades? El Ministerio de Salud va a esperar que los estudiantes que crean, supongan que se han infectado, vayan al centro de salud? ¿O es que el Ministerio de Salud va a colocar brigadas? Porque no todos tienen las oportunidades económicas que algunos privilegiados le han tenido de salvarse. Esta situación temeraria de buscar la semipresencialidad, que puede tener mucha razón, pero también es temerario poner en riesgo la salud, porque quienes estudian en universidades públicas no siempre cuentan con recursos económicos. Y eso lo han manifestado, señor presidente, la presentación de rectores, de propios estudiantes en la ley que se ha aprobado el día martes. Han testimoniado de cómo han sido abandonados en el tema de la conectividad, del instrumento de conectividad. Y eso no lo decimos nosotros, no lo dice usted, no lo dicen los congresistas, eso nos lo han testimoniado los actores. Entonces esperemos, para concluir, señor presidente, y por su intermedio, que las cosas que se han dicho se conviertan en realidad. Porque si no las van a hacer, PowerPoint aguanta todo ahora. Papelito era antes. Decretos también, resoluciones también. Tinta sobre papeles, son fáciles. El tema es la coherencia entre lo que se dice y se hace. Y en eso estaremos vigilantes. Creo que nadie, por muy ministro que sea, por muy funcionarios y autoridades que vienen de gobierno anterior, tienen derecho a exponer la vida de los jóvenes y de las señoritas. Muchas gracias, presidente. Así es. Gracias. Gracias, señor congresista. Bien, señor ministro o viceministro, yo lo que deseo hacerle es la siguiente pregunta para poder ya culminar. Primero, tengo entendido que ya la vacunación es masiva para los estudiantes universitarios y hasta qué rango están considerando, si están considerando, porque hay universitarios hasta 15 años que tienen y que ya están en la universidad, si hasta esa edad están considerando hasta los 15 años. Y la otra pregunta es, si es así, no sé si usted tiene conocimiento o en todo caso le traslado a través de usted al ministro de Salud. Se dice que se está procesando, se le está abriendo un proceso administrativo a través del Ministerio de Salud al gerente regional de Arequipa por haber vacunado haber realizado la vacuna, la región hasta la edad de 15 años. Si tiene conocimiento, en todo caso, que lo traslade porque es una preocupación. Y si es que está programado seguir llegando a edades mucho más de 12 años o 11 años, como en otros países lo están realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para poder responder las preguntas y comentarios realizados por los señores congresistas. Respecto a su pregunta, que es justamente el plan de vacunación,
nosotros estamos vacunando a nivel nacional a los mayores de 18 años. A partir de la segunda semana de noviembre se va a empezar la vacunación de 17 a 12 años, o sea, el siguiente grupo, que es específicamente con un tipo de vacuna, y es por eso que se hace esa secuencialidad, ¿no? Y a partir de ahí se van a recopilar toda la información, porque nosotros vacunamos bajo protocolo, que tiene que tener la evidencia suficiente para garantizar la salud de las personas. Se determinará si se vacuna a los niños de 5 a 11 años. Hay algunos estudios a nivel internacional y alguna aprobación de la vacuna Pfizer al respecto, pero todavía en el país no ha sido incorporado. Entonces, si es que se consigue toda la evidencia suficiente, se incorporará al plan de vacunación. En cuanto a las sanciones, en realidad lo que nosotros hemos hecho y desde el inicio de la vacunación que empezó en este país territorialmente el mes de abril, el 18 de abril de este año, y a partir de ese día a la fecha ya tenemos 34 millones de dosis inoculadas, tenemos 14 millones de personas con segunda dosis, es decir, ha habido un avance sustantivo, pero todavía estamos en la mitad de nuestra meta que queremos lograr a fin de año, acercarnos a los 28 millones de personas mayores de 12 años vacunados. Y lo que nosotros hacemos es informar a la Contraloría en las regiones que están utilizando las vacunas en grupos poblacionales diferentes a lo que están aprobados, ¿no? Porque son recursos del Estado. Y que seguramente si usted le manda una vacuna a Arequipa para que vacunen a los de 30 años, y no se vacuna a 30 años, se vacuna a los de 12 años o 15 años, y pasa algo, fallece, le van a decir, ¿por qué usted no utilizó la vacuna en el grupo que tiene además mayor riesgo? Como usted recordará, empezamos a vacunar los mayores de edad, porque son los que tienen mayor riesgo, casi 30 veces más riesgo de fallecer que un adulto joven. Entonces, la vacuna es una intervención sanitaria que con este esfuerzo que se ha hecho hemos logrado disminuir rápidamente la mortalidad. El 70% de los fallecidos eran mayores de 60 años. Al haber vacunado rápidamente este rango de edad que estamos en el país por encima del 75% con segunda dosis, es que ahora podemos decir que estamos en baja transmisión, tal como lo mencionó el doctor Guamán, ¿no? Entonces, si tenemos esta apertura para las universidades o para la educación, es porque estamos en baja transmisión. Si estuviéramos en alta transmisión o en muy alta transmisión, nosotros lo primero que haríamos es sacar la normatividad para que no acudan a los establecimientos, porque sería un alto riesgo de contagio. Entonces, como Ministerio de Salud estamos siendo muy responsables para la implementación de medidas como usted está viendo y que son analizadas y evaluadas cada 15 días y se comunican a la población mediante un decreto supremo. Contestando a las preguntas anteriores, nosotros como Ministerio de Salud obviamente no normamos la parte de educación, pero acompañamos la parte de educación que nos corresponde y como ente rector de salud intervenimos particularmente con los sectores educativos. Es más, en algunos casos, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos tenemos un centro de salud mental comunitario dentro de la universidad y cuando se abran nuevamente las clases vamos a implementar centros de salud mental y centros también de despistaje de otras enfermedades. Nosotros hacemos despistaje de tuberculosis, de VIH y otras enfermedades dentro de las mismas universidades, porque lo que queremos, y tal como lo mencionó el señor congresista, muchos de nuestros estudiantes pues no tienen los recursos para ir a atenderse y por lo tanto todos aquellos que no tengan un seguro nosotros los aseguramos y le damos toda la atención no solamente a ellos sino a su familia, porque como bien ha dicho nosotros tenemos que ser responsables de la salud de la población y sobre todo los que tienen menos recursos. Así que no estamos de costado, estamos de frente con las universidades, trabajamos coordinadamente con ellas y estamos a total disposición para poder mejorar todos estos procedimientos y definitivamente evitar la exposición a algún riesgo mayor de nuestros estudiantes. Hasta ahora todo lo que se ha venido realizando a través de nuestra coordinación, por ejemplo, los exámenes de admisión, nosotros le hemos hecho seguimiento y no hemos tenido ningún contagio en estos exámenes de admisión, siendo el más grande de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, con quienes trabajamos el protocolo, y ha tenido un excelente resultado. Asimismo, se trabajarán
aquellos pilotos, tal como se mencionó, pero eso depende de que la universidad obviamente coordine con nosotros y vamos a hacer este acompañamiento sin ningún problema. Muchas gracias. Agradecemos al señor viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, y también a todos los que le han acompañado. Asimismo, Presidente, sí. disculpe. Aportar en este tipo de controles que tenemos que realizar. Bueno, a ver, le daré la palabra, señora congresista Cordero. ¿Tiene usted alguna pregunta? Sí, por favor, presidente, gracias. Saludo a los colegas congresistas, al viceministro. Al viceministro, por favor, ¿cuál será el plan que hará el MINSA para el avance de la vacunación dentro de la comunidad universitaria? Toda vez que la preocupación de las universidades de provincia es la falta de motivación del personal en vacunarse. Por ejemplo, viceministro, en Europa ya se está exigiendo un carnet de vacunación para el retorno al trabajo presencial. ¿Cuál es la posición del MINSA al respecto de la problemática expuesta hoy por los rectores? Viceministro, usted dijo que los protocolos son no vinculantes por el tema de la autonomía universitaria. Sin embargo, ¿qué pasa si una universidad saca un protocolo que contravenga lo dispuesto con los protocolos que nos ha presentado y con ello la pandemia se propaga? Viceministro, esa fue una de las preocupaciones de los rectores y usted no supo qué contestar y hoy está en la obligación de darnos una respuesta clara y objetiva. Gracias, presidente. Gracias, colegas. Gracias, viceministro. Presidente. Gracias. Voy a dar la participación a dos congresistas más para que puedan anotar. Señor presidente. Y luego dé las respuestas en conjunto el señor viceministro. También pido Congresista la palabra. Ramírez García Tania, tiene usted la palabra. Alex Paredes. Señor presidente, bueno, en este caso queremos preguntarle al señor viceministro, bueno, queremos saber, ¿no? Que nos informe los documentos técnicos que ha recibido del MINSA para el retorno a las clases escolares, la urgente recuperación de aprendizaje para proteger la interacción entre niños y fortalecer sus competencias habilitantes, ¿no? Dos, también es importante conocer de su fuente la ratificación de las prioridades del sector educación para la agenda legislativa y concretar los esfuerzos legislativos de manera prioritaria en aquello que coinciden el Poder Ejecutivo y en este caso nosotros el Congreso, ¿no? Es importante conocer su posición para poder hacer o sumar esfuerzos con el legislativo, ¿no? Esas dos preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, señora congresista. Presidente. Tania, tiene la palabra el señor congresista Alex Paredes. Simplemente, señor presidente, por su intermedio, yo he hecho una pregunta y dije, se nos haga conocer, porque se ha hablado de simulacros, ¿cuántos simulacros están pensados o ya se han realizado al interior de las universidades, de los centros de educación superior? Y lo final, presidente, aprovecho de solicitar que en la siguiente reunión que se desarrolle en la ciudad de Lima esté presente el ministro de Salud, porque necesitamos conocer el tema de la educación básica, porque más allá de lo que pudieran decir las autoridades educativas, y usted conoce, no solamente en Arequipa, sino en otras regiones, se está casi persiguiendo a los directores para que regresen a la semipresencialidad, producto de la irresponsabilidad del gobierno anterior que no cumplió con entregar los instrumentos de conectividad, menos asegurar el internet, menos apoyar a los padres de familia, sobre todo de zonas rurales. Y entonces algunos funcionarios que están infiltrados en el Minedu del gobierno anterior están que presionan. Y entonces queremos saber cuál es el rol que está jugando el Ministerio de Salud y eso que lo tenga que decir el ministro.
el ministro que nos diga y a través de nosotros que sepa la población, porque quien tiene que ser actor principal en este regreso de clases tiene que ser el ministro de Salud, no el de Educación, porque lo que está en juego es la vida. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista Alex Paredes. Bien, voy a dar la participación al señor viceministro, también teniendo en cuenta que queda en actas que vamos a invitar al ministro de Salud y a la vez al ministro de Educación, que el día de hoy, debo informarles, me hizo llegar un oficio indicando que se tenga bien dispensar su participación en la citada sesión, toda vez que debido a actividades de su agenda programada con anterioridad no podrá asistir y que se va a preparar para, me imagino, para el pleno del día lunes. Esperamos que ahí sea objetivo y tenga sus metas bien determinadas. Señor viceministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para contestar las preguntas realizadas. Bueno, y para aclarar que nosotros no hemos mencionado que se han hecho simulacros, es parte del protocolo que se está proponiendo que deben hacer las universidades, ¿no? Entonces, en ningún momento ni hemos realizado ningún simulacro, ningún piloto. Esto es lo que se tiene y le estamos dejando la presentación, señor presidente, para que también nos puedan hacer llegar sus observaciones con todo gusto. En cuanto a salud, en ningún momento hemos dicho que no son vinculantes. Nosotros somos el ente rector de salud. Lo que dice salud se tiene que cumplir en todas las instancias. No es que una universidad defina que no va a usar mascarilla y otras sí, y que unos deben vacunarse y otros no. Las normativas que salen del Ministerio de Salud son de estricto cumplimiento, no solamente por el tema de la pandemia, sino porque estamos en una situación de emergencia. Entonces, creo que ahí tenemos que aclarar. Lo que nosotros definimos son los temas vinculados a la autonomía universitaria, como son si la universidad define hacer clases semipresenciales o no. Si ellos hablan de clases híbridas, eso no lo definimos nosotros, eso obviamente lo define cada universidad. Y también un poquito respondiendo a lo que nos preguntaban cuál es el sentir de los rectores. En las dos reuniones que hemos tenido, los rectores y los representantes han estado de acuerdo con la propuesta que hemos hecho nosotros. Desde luego manifestaron la preocupación por los plazos, pero como ya le hemos aclarado, esos plazos lo define cada universidad. Y por otro lugar, sí manifestaron su preocupación por los recursos económicos, sobre todo de las universidades públicas, que tendrían que invertir para algunos acondicionamientos de su estructura, ¿no? Lo cual seguramente tendrán que conversarse con el Ministerio de Educación. Por otro lado, sobre las clases escolares, nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Educación. Si bien es cierto, ellos ya tienen una normativa, nosotros nos hemos reunido con sus autoridades. Es cierto que también que algunas han cambiado, pero tenemos agendado una reunión para ir definiendo las incursiones nuevas que se tienen que ir poniendo, sobre todo en la permanencia dentro de las escuelas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a las horas lectivas, cuánto tiempo tienen que permanecer, cuáles son las medidas de utilización de los espacios físicos, o sea, algunos detalles respecto a la entrada y salida de los estudiantes, la hidratación dentro de las escuelas, etcétera. Algunos detalles donde se necesita afinar para disminuir el riesgo de los estudiantes, de los profesores y los trabajadores dentro de la escuela, que en realidad estamos terminando en el lapso de 10 días, prácticamente, si no es menos, para que ellos puedan contar ya con toda la información necesaria y tomar las decisiones que corresponden al sector educación. Y eso es nuestro trabajo, venimos permanentemente reuniéndonos con educación, brindando la asesoría, haciendo vigilancia epidemiológica en las escuelas que ya han tenido presencialidad y también investigación de los casos cuando nos han notificado que en alguna escuela, como ustedes también de conocimiento, han tenido algunos brotes y hemos definido el seguimiento a los pacientes, la atención de los pacientes
y estamos en esta estrecha coordinación con las autoridades escolares. Bien. Agradecemos al viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, y demás funcionarios que lo han acompañado. Señores congresistas, vamos a aprobar el acta con dispensa de su lectura. Si no existe ninguna oposición, lo damos por aprobado. Presidente, antes de terminar, por favor. Sí, diga usted, señor congresista Alex. Solamente sugerir a partir, creo que ya en la sesión anterior, habíamos sugerido que cuando haya presentación de autoridades, hay que solicitarles que sus presentaciones de lo que van a compartir, 24 horas antes debe ser remitido a la Comisión de Educación para nosotros conocer y entonces poder realizar las preguntas, ¿no? Yo solamente concluyo. Se están definiendo incursiones nuevas, se están terminando de contar con la información. O sea, recién se están terminando las cosas, sin embargo, ya se ponen en la vía los estudiantes. Gracias. Vamos a tener en cuenta, señor Alex, lo que usted está manifestando, señor congresista. Ha quedado grabado y va a ser responsabilidad del secretario técnico si no lo realiza como lo está usted sugiriendo. Siendo las 16:25, se da por levantada la sesión, agradeciendo su participación de todos los congresistas y también del viceministro. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes con todos. Hasta luego.